Argentina. Veremos qué sucede entonces con las rejas. Buenas tardes, Carla. Cambiamos de tema. Hay una buena noticia, que es que las jubilaciones este año van a aumentar por encima de la inflación. Y estábamos con el economista que hizo este cálculo, Ramiro Castiñeira. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ramiro es consultor, economista jefe de Econométrica y un especialista en análisis macroeconómico. ¿Cómo es esto que las jubilaciones este año van a estar por encima de la inflación? A ver, ¿cómo cerraron el año pasado, no? La fórmula nueva, que cumplió un año y dio 4 aumentos, terminó con un aumento total del 28,5%, en un contexto donde la inflación se disparó y terminó casi en el 50%. Es decir, la pérdida de ingresos fue cercana al 13%, ¿no? En términos reales. Bien, es decir que el año pasado ya se aplicó la fórmula nueva sancionada, pero las jubilaciones quedaron 13% por debajo de la inflación. Exactamente. Bien. Un punto no menor. La fórmula vieja, la previa, también hubiese tenido una pérdida en términos reales del 13 al 14%. Es decir, las dos más o menos, ninguna de las dos puede defender al jubilado frente a la disparada tan rápida de la inflación. En 2018 entonces, las dos estaban en más o menos, llegaban a los mismos niveles de actualización. Exactamente, terminaban con una jubilación cercana a 9.300 pesos para la mínima. La diferencia es este año, 2019, ¿y por qué? Porque la fórmula nueva sigue a la inflación principalmente, para resumirla y no entrar en tecnicismo. Y la fórmula vieja sigue principalmente al salario. Seguía principalmente al salario. Seguía principalmente al salario. Y sabemos muy bien que el salario se estará negociando en torno a 30%, mientras la inflación sigue en 50%. De hecho, este mes quebró el interanual, quebró el 50% de inflación. A ver, pero para entender, en 2018 la fórmula vieja que seguía al salario, los salarios subieron en el orden del... Y en torno al 30. En torno al 30, entonces de ahí que la diferencia por debajo de la inflación. Y en la actualización nueva, que no estaba atado tanto al salario, pero sí a la inflación, ¿por qué no se equiparó tanto? Bueno, ahora... en 2018. Bueno, en 2018 porque todo se quedó en torno... Justamente, ahí entiendo la pregunta. Porque la fórmula nueva, tanto como la vieja, responden con una demora de 6 meses al contexto. Perfecto, al contexto inflacionario. Claro, el contexto inflacionario. Se disparó la inflación y las jubilaciones no reaccionaban, como tampoco reaccionó el salario. Entonces las dos fórmulas daban más o menos 30% de aumento, que fue 28%. Sí, aunque la fórmula nueva sigue la inflación y seguía la inflación el año pasado, como tarda 6 meses en incorporar el impacto inflacionario, no logró, terminado diciembre de 2018, contemplar toda esa suba inflacionaria. Exactamente. Bien. Y ahora, solo aplicando la ley, el rezago empieza a operar, es decir, la inflación que vimos en diciembre, que llegó a un 47%, en junio se aplica y tiene que aumentar un 47%, de hecho un poquitito menos, que ahora lo discutimos por qué. Pero bueno, sí va a buscar la inflación. O sea, está la inflación que tiene en cuenta es la de 2018, el 47,6%. Claro, lo que tiene es 6 meses de demora. O sea, la que fue el aumento de marzo fue con producto, está respondiendo a la inflación de 6 meses atrás. Entonces, ese 6 meses de demora va a llegar ahora. Entonces, el salto inflacionario se va a empezar a ver en los próximos aumentos, que la fórmula vieja no lo permitiría. Y esta ventaja de la fórmula nueva es que, bueno, recupera todo el impacto inflacionario atrasado y por otro lado, en teoría, la inflación de este año va a ser mucho más baja que ese impacto inflacionario. Bueno, lo que sí sabemos es por la fórmula, ¿no?, de que el aumento... imagínate que ya estemos a mitad de este año, ya vamos a saber la inflación y por lo tanto también vamos a saber el aumento hasta diciembre. ¿Me entendés? Porque tarda 6 meses en aplicarse. Exactamente. Entonces yo ya puedo estimar cuánto van a aumentar las jubilaciones con solo estimar el segundo trimestre de lo que va a ser el proceso inflacionario. Entonces, teniendo toda esa información, yo ya me animo a decir que las jubilaciones van a estar aumentando levemente por arriba del 46%, mientras si era la fórmula previa, las jubilaciones no solo hubiesen perdido ese 13% que hablábamos antes por el año pasado, sino que este año difícilmente lo recuperen.
¿Me entendés? Porque el salario y la inflación va a estar muy cercano. Claro. Disculpame, el salario. Claro, el salario va a estar por debajo, supongamos, una inflación y un salario en torno a 30. Claro, sí, sí. Que no va a ser 30, será 35. Sí, sí, pero no va a ser 46 como van a estar las jubilaciones. Claro. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja fue, o la situación que se dio, ¿no? Porque finalmente, esta fórmula que defiende mejor al jubilado la nueva fórmula. Claro, frente al proceso inflacionario. Te quiero hacer una pregunta sobre la nueva fórmula y la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en 2018. ¿Qué porcentaje de poder adquisitivo perdido se está recuperando con esta alza de las jubilaciones por encima de la inflación calculada para este año? Bueno, el año pasado, recordemos, se perdió un 13%. Sí. Este año se recuperaría cerca de, y sobre la segunda mitad del año, el año terminaría con según como cierra la inflación también, pero casi recuperaría, vamos a decir, el 75% de lo que perdió. O sea, de ese total 13%, tomado como el 100%, recupera cerca del 80%. Exactamente. ¿Cuánto habría recuperado con la fórmula del salario, con la fórmula de cálculo vieja que estaba atada al salario? No, nada. Nada, estaría casi equiparada con la inflación de este año. Es lo que, si imagínate un trabajador que vio también caer y colapsar sus ingresos reales. Vos le preguntás, ¿y este año qué vas a lograr? Y te va a decir, gracias y le empato a la inflación. Claro. O sea, el asalariado no le va a poder ganar. La jubilación en el cálculo viejo tampoco le podría ganar. Y claro, porque se ataba a lo que suceda con el salario. Ramiro, ¿por qué el nuevo cálculo no permite la recuperación del 100% del poder adquisitivo perdido en 2018 en las jubilaciones? Claro. Bueno, porque hablas de un 75-80%. Claro, bueno, es buen punto. Y es porque el proyecto oficial, el primero, cuando quisieron cambiar la fórmula... De reforma previsional, ¿estás hablando? Sí, la reforma previsional le queda gigante esto. Esto es cambiar nada más que cómo indexar las jubilaciones, punto. Es cómo indexar las jubilaciones de un país que no tenía estadísticas, entonces se ataba a la que venga, y ahora recupera las estadísticas, como el resto del mundo lo indexa al índice de precios. ¿Cuál es ese proyecto oficial? ¿Cómo impactó en esto? El proyecto oficial era... Muchachos, traslademos el 100% de la inflación a la jubilación. Después, lo que la oposición exigía es modifiquen la nueva regla que sea 70% el proceso inflacionario y 30% el salario, que siga el salario. ¿Qué argumento racional y ventaja veía la oposición en hacer este mix de criterios de actualización por inflación y por salario? Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero evidentemente consideraban que el salario iba a seguir aumentando. Si no sé cómo es. Esto puede deber saber si hay algún argumento posible, si esta actualización continúa, digamos, como dominando el modo en que se actualizan las jubilaciones hacia adelante en el futuro, que podría estar este planteo que si se llega a un año en el que no hay inflación, o una inflación muy baja, pero los salarios aumentan por productividad, para que la actualización sea también por salarios, que va a ser más alta que la de la inflación. ¿Podría ser en una especie de Argentina utópica un razonamiento lógico? Sí, puede ser un razonamiento que venga por ese lado. A ver, imaginemos una Argentina potencia que empieza a crecer, que empiezan a mejorar los salarios en términos reales. Bueno, el 30% llegaría o sea, pensando bien, buscaron eso. Calculo. ¿no? Pero también Argentina venía de un proceso en que todos los precios estaban distorsionados y no sabías cuál era desde dónde se parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la realidad? Que se pactó esa ley donde va a seguir en un 30% el salario y el salario terminó colapsando producto del proceso inflacionario. Claro, de ese 13% que se perdió, el 75% que se recupera es por la actualización de inflación, pero respecto del resto que queda atado al salario no es tan ventajosa la actualización. Y bueno, fue como se terminó. En una economía que está en pleno proceso recesivo, el salario no va a responder y por lo tanto, si vos ataste la fórmula al salario, no va a responder. En consecuencia, en vez de actualizarse las jubilaciones, ya te digo, la inflación en este mismo momento rompió la barrera del 50% interanual y la jubilación va a estar en torno a 46%, o sea, va a perder justamente porque no reacciona al salario. Pues esa parte de la fórmula no termina reaccionando. Claro. Interanual está perdiendo, pero anual va a ganar, esta es la idea.
cumplido 2019, comparado diciembre de 2019, la idea es que la jubilación esté por encima, va a estar por encima de la inflación. Exactamente. Esa es la idea. Es decir, la jubilación va a estar aumentando un 46%. Sí. Y se va a clavar ahí. Sí, sí. Si la inflación es por debajo del 46... Se calcula que la inflación va a ser de algo más del 30. Si eso se cumple... Exactamente. Si se cumple, habrá ganado. Si no se cumple, en los meses subsiguientes de 2020, volverá a perder. Exactamente. Claro, es decir, la jubilación va a tener un techo de aumento este año, por cómo está hecha la fórmula, muy cercano al 46. Sí, sí. Hubo entonces responsabilidades políticas para que la jubilación no pudiera recuperar el 100% de lo perdido. La posición de la oposición, podríamos decir. Bueno, sí, de hecho la columna que escribí en Clarín abrió las aguas de la discusión dentro del peronismo, porque justamente hay ciertos peronistas que apoyaban el proyecto oficial y ciertos peronistas que no. ¿Te llamaron para discutir sobre eso? No, pero en Twitter sí se vio que se tiraron un par de... Se tiraron la nota diciendo, mirá que aumentó la jubilación, y el otro diciendo, mirá que no. Claro. Pero sí. Ahora, la discusión, y es la última pregunta que te planteo, la discusión de fondo, vos planteás que no es esta mera actualización. ¿Cuál sería la discusión de fondo en temas previsionales? Sí, por supuesto. Esto es nada más que discutir en una economía inflacionaria cómo actualizar la jubilación. Pero el propio sistema de seguridad social en Argentina está quebrado. Y tiene un déficit de 4 puntos del PBI, no tiene un déficit chico. Argentina en este momento le está pidiendo plata al FMI para poder pagar en cierta medida todo el sistema de seguridad social. Es decir, para no cubrirlo con maquinita, porque si no el proceso inflacionario, que ya es elevado, sería todavía más marcado. Estamos pidiéndole plata como para no prender la maquinita. Entonces, en vez de estar... Argentina perdió la oportunidad de, en vez de discutir una reforma de fondo, el oficialismo solo otorgó una reforma nada más que chiquita al índice de jubilación, de cómo indexar las jubilaciones, y la oposición tirando, casi arengando que tienen piedras para esta fórmula que finalmente defendió mejor. El clima político de aquel diciembre de 2017 muy caliente en Plaza de Mayo. Exactamente. Muchísimas gracias, Ramiro, por estas precisiones. Por favor. Nos vamos ahora a un corte, el Más Info, segunda edición. No se vayan, vamos a hablar de el futuro de la educación y del mundo del trabajo. ¿Tiene que estar orientado todo el sistema educativo a pensar en la empleabilidad de los jóvenes? Ahora en Más Info, cuando llegue Juan María Segure, especialista en educación, a nuestro piso.